Nehemías capítulo 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 6, ¿vale? Dice, es una historia preciosa la de Nehemías, ¿eh? Dice, sucedió que en el mes de Nisán, decía un gitanico, tiene nombre de coche, sí. En el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, y tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, dice, no es esto, sino quebrantó mi corazón. Entonces casi temí en gran manera y dije, rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas a fuego? Y dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Es bonito esto, ¿eh? Dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame ayuda a la ciudad de los sepulcros de mis padres y reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Pero en el 7 dice, además le dije al rey que a pesar de haberme dado permiso, quiero que me des una carta sellada con tu anillo, que sellaban con el anillo, para que la gente me deje salir. No me ponga ninguna pega. Amén. ¿Cuánto da la gloria de Dios? Si vemos esta historia es que, sabéis que cuando Israel fue cautiva en Babilonia. Por ejemplo, ¿os acordáis de Daniel? Que a Daniel se lo llevaron cautivo, que le cambiaron el nombre, que se llamaba Belsasar, que le obligaron a aprender la lengua de los caldeos, o que estaba en el palacio, pero él no quería contaminarse con la comida del rey, por ejemplo. Pero también tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban con él y que no querían arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados al horno de fuego calentado 7 veces más. Pero después tenemos a Esdras, tenemos a Ageo, tenemos hombres que vivieron la cautividad. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos el pueblo de Israel en Babilonia? 70 años. 70 años, que era lo que Jeremías había profetizado. Jeremías había advertido, Jeremías había dicho que Israel iba a ser cautiva y que tenía que arrepentirse, pero Israel no se arrepintió. Y en vez de hacer caso al profeta Jeremías, lo encarcelaron. Porque prefirieron encarcelar la verdad que aceptarla. ¿Y qué hicieron? Encarcelar la verdad que Dios estaba diciendo. ¿Y qué ocurrió? Que no se puede encarcelar la verdad. Que aquella persona que encarcela la verdad paga las consecuencias. Y las consecuencias la pagan. Por eso, hermanos, a Jeremías, que era un niño cuando Dios lo llamó, que le llamaban el profeta llorón, pero te doy mi palabra que cualquiera de nosotros hubiese sido un profeta llorón si nos hubiera pasado lo que le pasó a Jeremías. Jeremías profetiza, Jeremías dice, Jeremías advierte, pero ellos no hacen caso. Y Jeremías sabía lo que iba a suceder porque Dios se lo había revelado. Amén. Y él tenía una frustración. Jeremías tenía una frustración porque él estaba hablando la palabra de Dios y la gente no la creía. Esto muchas veces lo sufrimos los predicadores, que nosotros queremos que todo el mundo se convierta, que todo el mundo acepte a Cristo, que todo el mundo de golpe cambie de vida, y lo queremos porque queremos su bien, pero a veces nos frustramos porque no lo conseguimos, y no es porque no tenga poder la palabra de Dios, es porque la gente a veces rechaza la palabra, y cada persona tiene su tiempo. Y claro, hermanos, este pueblo rebelde no aceptaba la verdad de Dios, profetizada por este profeta llamado Jeremías. Y dice la Biblia, hermanos, que vino Nabucodonosor y vino Babilonia y los llevaron cautivos y se llevaron a muchos. Si usted lee el Salmo 137, verás como ellos lloran y lamentan
porque antes cantaban y ahora ya no quieren cantar en la tierra de los extranjeros. Era una desolación. Por eso Jeremías compone un libro que se llama Lamentaciones. Él dice: ¿cómo ha quedado la señora de las naciones? ¿Cómo ha quedado? Y empieza a decir que los profetas están muertos, que las doncellas están muertas, que el templo ha sido destruido, que los utensilios del templo se los han llevado como botín y que no ha quedado nada de la señora de las naciones, llamada Jerusalén. Hermanos, cuando Nehemías está en esta cautividad, el rey Artajerjes era el rey de ese momento. Sabéis que estuvo Nabucodonosor, estuvo su hijo Belsasar, duró poco, luego estuvo Darío, estuvo Artajerjes, pero hermanos, el problema es que Nehemías estaba en el palacio trabajando de copero. Sabéis que muchas veces se acababa con un rey envenenándolo, era la única forma. Tiene mucho ejército, ¿qué hago? Pues le doy veneno. ¿Y dónde viene la traición? De los que tiene cerca. Normalmente los reyes eran envenenados mayormente por familiares. Era así. Hay gente que habrá pensado en su suegra, no. A veces eran sus hijos, sus propios hijos, porque querían ser reyes y usurpar el trono. Y Nehemías era el copero que probaba todo antes de que lo comiera el rey. ¿En las manos de quién estaba la vida del rey? En Nehemías. ¿Quién es el único que lo podía envenenar? Nehemías. Tenía que tener confianza, mucha confianza. La vida del rey estaba en las manos de Nehemías. Hermanos, os digo algo. ¿Os imagináis estar en el palacio de la zarzuela y todo lo que come el rey, que comerá bien el hombre, digo yo, rey Felipe, comerlo tú primero? Ese es tu trabajo. Y beber el vino que él bebe, el agua que él bebe, y estar allí para que no lo envenenen, en el palacio de la zarzuela, y bien pagado, buen trabajo, ¿no? Es buen trabajo. Firmas el contrato, válgame Dios, renuncias a la mitad. Pues Nehemías tenía este puesto, era un funcionario del rey. Ahora se entera y dice: la ciudad está derribada a sus muros, las puertas están quemadas, y lo que más le duele, los sepulcros de sus padres, de sus abuelicos, de sus bisabuelos, de sus antepasados, están derribados. Cuando se entera, llora. Hananí se lo dice y él llora. Y dice: después de llorar, oré. Y después de orar, ayuné. ¿Has visto qué etapa más bonita? Siente una mala noticia y llora, es normal, pero después ora. Amén. Hay gente que nada más llora, que solamente llora. Llora cuando llegue el momento, pero después ora. Amén. Oró y ayunó, pidiendo a Dios que le diera el método para hacer esto. ¿Qué tenía Nehemías? Un proyecto en la mente: restaurar Jerusalén. Amén. ¿Cómo se titula el mensaje de hoy? Cuando tú inicias un proyecto para Dios, el diablo inicia un proyecto contra ti. Lo voy a repetir otra vez. Cuando tú inicias un proyecto para Dios, el diablo inicia un proyecto contra ti. Nehemías tenía un proyecto. ¿Cuál era? Restaurar Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando se presenta delante del rey y su mujer, el rey se da cuenta que está triste. Dice: ¿por qué estás triste? ¿Estás enfermo? ¿Te has dado cuenta cómo conoce el rey a Nehemías, que solo con verle la cara sabe que estaba mal? Lo tenía que conocer mucho, pero lo conoce y se lo dice. Y dice: no, hombre, yo estoy bien, pero mi pueblo está en gran afrenta. Si te pareciera bien que me dejara así. ¿Te has dado cuenta? Llora, ora, ayuna y va a pedirle permiso al rey. Qué bien, ¿eh? Amén. Oración, ayuno y le pide permiso al rey. Y el rey le dice: vale. No, vale, no, séllamelo. Quiero tu anillo, que me lo selles, que tenga tu permiso para que nadie me ponga ninguna traba. Nehemías, estás en el palacio gozando y allí vas a tener que trabajar.
Aquí estás vestido de gala todos los días, comiendo buena comida. Allí vas a tener que ir de albañil poniéndote un mono de trabajo. Sí, pero tengo un proyecto. Es restaurar la ciudad de Jerusalén, la ciudad de mis padres, los sepulcros de mis padres, las puertas de Jerusalén. Y aunque a mí no me está perjudicando algo mío. ¿Sabéis, hermanos, qué nivel de empatía ha tenido Nehemías cuando él estaba gozando y no tenía necesidad de nada? Implicarse y perjudicarse por ayudar a otros. Eso se llama empatía. Ponerse en el lugar de otro. ¿Sabéis, hermanos, cuando estuve en Polonia, entré al campo de concentración en el barracón donde estaban los británicos, en el 23, me empezó a sentir una presión aquí en el cuello, me empecé a sentir tan mal, sentía, palabra de honor, que sentía algo extraño, no sé, algo malo, un mal ambiente. Y cuando me preguntó una señora inglesa que hablaba castellano y me dijo, ¿cómo le titularías a esto? Y le dije, el ejercicio de empatía más duro de mi vida. Porque ponerme en el lugar de otro, en ese caso en concreto, era muy difícil. Era lo más duro que he soportado en mi vida. Pues Nehemías tenía empatía y dice, bueno, quiero hacer este proyecto. He orado, he ayunado y he pedido permiso. Que viene, ¿eh? Todo lo que vayas a emprender, todo lo que vayas a hacer, todo lo que te propongas hacer, ora, ayuna, busca a Dios y pídele permiso. Amén. A lo mejor oras y ayunas y no es voluntad de Dios y no te lo va a conceder. Porque nada ocurre sin el permiso de Dios, pero no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. No, hermano, todo lo que ocurre no es voluntad de Dios. Hay cosas que es voluntad de hombre. Y claro, hermanos, hay algo grande en Nehemías, que él tiene un proyecto, pero lo tiene muy claro. Tengo que orar, tengo que ayunar, pero necesito el permiso, no solo de boca, sino que tenga el sello del rey. Todo lo que emprendas, todo lo que proyectes, todo lo que quieras hacer para Dios, aparte de orar y buscar, tiene que tener el sello del rey. El sello del rey, no de Artajerjes, el sello del rey eterno, llamado Jesucristo. No solo basta con que oras y con que ayunas, como yo, como tú, como cualquiera, no. Tiene que tener el permiso implícito del rey. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que su proyecto era bueno, pero tenía que tener el respaldo del rey. Entonces Justi, mistos, ahora ha orado, ha ayunado, a tener el permiso del rey, tiene una carta con su sello, entonces ya todo va sobre ruedas. No. Cuando tú inicias un proyecto para Dios, el demonio inicia un proyecto contra ti, paralelo. Cuando tú quieras hacer algo, cuando emprendas algo, el demonio dirá, vale, tú haces un plan, yo no te preocupes, y al mismo tiempo que tú, pero voy a ponerte todas las dificultades posibles para que no lo lleves a cabo. Pero si me da permiso Dios, si he orado, entonces voy a tener problemas. Sí. ¿Qué pasó con Nehemías? Fue allí, se quitó la ropa, una ropa real, y se puso un mono de trabajo, y se puso allí a edificar muros, y a trabajar de albañil, y a limpiar, y a quitar escombros. Pero había dos hombres, se llamaban Tobías y Sanballat. Un niño que se llame Sanballat tiene que ser malo. Tiene que ser malo. No sé si habrá un niño que se llame así, pero tiene que ser malo. Hacía el tío Jesús un trocico de pared de aquí y allí, con lo que costaba en aquel tiempo. Mis buenas, venían por la noche y a patadas lo tiraban. No dejaban un ladrillo. Tanto es así que Nehemías se levantaba por la mañana y decía, madre mía, estos albañiles no les cunde. Claro, ¿cómo les va a cundir? Si tú todo el día para hacer 2 metros, ellos en 1 minuto afuera. Es que al demonio le cuesta poco destruir. Sin embargo, construir cuesta poco. Hermanos, en la vida humana, tirar una pared no cuesta mucho, hacerla cuesta más. Es que hacer daño y romper algo, eso lo hace cualquiera. Pero construir algo lo tiene que hacer un profesional. Claro, hermanos, a Tobías y Sanballat a patadas lo tiraban. Y dice la Biblia que Nehemías llega a la conclusión y dice, hay que poner centinelas. Alguien que esté vigilando. Y ahora dicen los albañiles, no hay gente, todos estamos trabajando. Pues bueno, pues de día albañiles y de noche centinelas.
mis muelas. 12 horas por día y 12 horas por la noche. No paraban ni a dormir. ¿Sabes por qué? Porque como durmieran, el enemigo iba y derribaba lo que habían construido en todo el día. Te digo algo, como te duermas, el diablo va a destruir lo que llevas construyendo. Amén. Como no estés despierto, por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad. Estad despiertos. Porque vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que hay que ser sobrio con tus 5 sentidos bien y velad, estad despiertos. Porque en cuanto te duermas, el enemigo planta cizaña. En cuanto te duermas, el enemigo destruirá lo que estás construyendo. Si estás haciendo algo para Dios, si quieres emprender algo para Dios, de día trabaja, pero de noche tienes que hacer de centinela. Y decían, Nehemías, ¿pero cuándo descansamos? ¿Y sabes lo que dijo Nehemías? Parecía un jefe que llevaba yo, que decía eso también. Decía, mira, de día albañiles, de noche centinelas, pero solo vais a parar para una cosa, para lavaros. Solo para eso, ¿eh? Os laváis y volvéis al puesto de trabajo. ¿Sabes lo que está diciendo esto a nuestra vida cristiana? Que en todo proyecto que vamos a hacer para Dios, en todo propósito que tenemos en la obra de hacer, tienes que estar 24 horas activo. Amén. Que como te duermas, el enemigo va a derribar lo que estás construyendo. Que solo hay una forma de que te tengas que parar. ¿Sabes cuál es? Cuando te ensucies. El que se ensucie, que se vaya a lavar. De momento que no trabaje. Cuando esté limpio, que trabaje. Amén. Porque solo pueden trabajar los limpios. Amén. ¿Sabes qué quiere decir esto? Amén. Que tienes que estar activo siempre, de día y de noche. Y que solo tienes que parar cuando hayas pecado. Y cuando hayas pecado, te limpias. No con agua, con la sangre preciosa de Jesucristo. Digo algo, hermanos, que solo canten los limpios, que solo prediquen los limpios, que solo oren los limpios, que solo trabajen los limpios, porque la limpieza es sinónimo de santidad. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Trabaja para el Señor. No te descuides. Cuando se pusieron de centinelas, ya no ocurría. ¿Habéis visto qué fácil han resuelto? Si empiezas a hacer algo para Dios, si quieres emprender algo para Dios, por favor, no te duermas. No te duermas porque todo el esfuerzo del día lo vas a echar a perder en una noche. ¿Sabéis lo poco que cuesta derribar una vida cristiana? Muy poquito. ¿Sabéis cuánto cuesta conseguir un buen testimonio? Toda la vida. ¿Sabéis cuánto cuesta perderlo? Yo iba a decir 30 segundos, pero bueno, un minuto sí. Un testimonio lo puedes perder en nada, por cualquier cosa que digas o hagas. Pero el testimonio tienes que labrarlo durante toda la vida. Es muy complicado. Claro, hermanos, esto también pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva empezaron a predicar, empezaron a hacer, visteis, ¿no? Los apóstoles, la sombra de Pedro, sanaban a los enfermos. Pablo, increíble. Los apóstoles, señales, milagros, prodigios. Empezaban a predicar por todas las aldeas, por todas las ciudades. Se hicieron misioneros, hermanos. Y la iglesia primitiva empezó a crecer con el poder del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, hermanos, que en la isla de Pafos, había un hombre entre los apóstoles. Y se llamaba Baal Jesús, o también conocido como Elimas. Y dice la Biblia, hermanos, que era un mago que estaba entre los apóstoles y cogió a Sergio Paulo, que era el gobernador de esa isla, y trataba de convencerle de que no escuchara la palabra de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? El proyecto de Dios que había iniciado, que era su iglesia, y la extensión del reino de Dios, estaba siendo saboteado por alguien de dentro. Un señor que aparentemente tenía poder y que estaba entre los apóstoles, y era un mago. Os lo digo de otra manera. Pablo le dice: tú eres un hijo del diablo.
No se andaba con tonterías Pablo, ¿eh? Hoy decimos, no podemos decir esto, no podemos decir lo otro. Pablo le dice, tú eres un hijo del diablo. Y oró y se quedó ciego. Se quedó ciego. Y se lo tuvieron que llevar de la manico porque no veía. Había un mago entre los apóstoles. Qué raro, ¿verdad? ¿Os pensáis que esto no pasa? ¿De verdad creéis que esto no pasa? Si está en la Biblia escrito, que habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, algunos que decían ser apóstoles y eran mentirosos. ¿Os pensáis que no hay magos? Yo os digo que hay siervos predicando mundialmente que no son siervos de Dios. Y que están predicando porque el enemigo trata de sabotear la obra desde dentro. Siempre infiltrándose dentro, sutilmente, como una serpiente se cuela en una casa. Y esto lo está haciendo mucho Satanás, hoy más que nunca. Es hora de que abramos los ojos. La iglesia empezó a hacer un proyecto grande y el demonio se metió dentro de la iglesia para sabotearla y derribarla. Lo que va a hacer el diablo siempre es tratar de frustrar todos los proyectos de los cristianos desde dentro. Siempre se va a infiltrar para tratar de sabotear y boicotear lo que estás haciendo. Este hombre, Bar Jesús, que fue reprendido por el apóstol Pablo, al cual le llamó hijo de Satanás, trataba de que el evangelio no se extendiera, pero iba con los apóstoles. Os digo algo, ¿sabes con cuántos apóstoles estuvo y ninguno dijo nada? Porque no se habían dado cuenta. Porque hace falta discernimiento de espíritus para saber esto. Y no todo el mundo lo tiene. ¿Sabéis qué es alguien sin discernimiento? Os pongo un ejemplo muy bonito. Imaginaros un ratoncico así sentado, que viene un murciélago a comérselo y dice, un ángel. Eso es no tener discernimiento. Dejo el ejemplo, ¿verdad? El decidimiento dice, ¡corre! Que nos quiere comer. El que no tiene decidimiento dice, es un ángel. Falta de discernimiento, hermanos, en la obra. Falta de discernimiento para saber lo que es de Dios, lo que es del hombre y lo que es del diablo. Que el Señor lo reprenda esta tarde. También le pasó, hermanos, si volvemos otra vez atrás, a Zorobabel. Zorobabel también, sabéis que es contemporáneo a Nehemías, a Esdras, a Ageo, en el tiempo del Pox exilio que se llama. Hermanos, Zorobabel empieza a construir los muros y vienen los enemigos, otra vez, vienen los enemigos y ¿sabes qué le dicen, tío Jesús? Oye, danos a nosotros material que os queremos ayudar. Qué bien, ¿no? Qué buena gente que nos quiere ayudar. ¿Sabes lo que hacían? Poner las cosas torcidas. Boicotear. Claro, porque ellos sabían que la manera mejor de estropear el proyecto que ellos tenían era estar dentro. Dentro estaba el problema. Hasta que Zorobabel se da cuenta. Y cuando se da cuenta lo tiene que cortar. Porque claro, ellos iban y decían, qué buena gente, que viene aquí a poner ladrillos. No. Están viniendo a estropear la obra de Dios. ¿Cuántos da la gloria a Dios? Esto pasa, hermanos, cuando tú empieces algo para Dios. El problema siempre lo vas a tener dentro. Porque el demonio es así. Él se infiltra dentro y se hace pasar por uno de los grandes. ¿Para qué? Para que, como Simón el Mago, ¿os acordáis de Simón el Mago? Simón el Mago fue contado como apóstol. Y era un mago. Pero fue contado como apóstol. ¿Os imagináis? ¿Sabéis lo que...? Es que no sé si me estáis entendiendo cuando yo digo mago. Mago no es uno que hace un juego con unas cartas en la Biblia. Mago es algo de ocultismo. Estamos hablando de algo satánico. Estamos hablando de alguien que servía al diablo. Por eso Pablo le dice, tú eres un hijo del diablo. Estamos hablando que un mago en la Biblia, la palabra mago, no era una persona que hace juegos con las cartas. O un unicionista de esos. No. Era una persona que servía a Satanás. Con un poder oscuro y ocultista. ¿Os acordáis de la niña hechicera que decía, estos hombres son siervos de Dios? La divina. Son siervos de Dios. Y Pablo dice, espíritu inmundo, enmudece. Y salió del cuerpo. ¿Estaba diciendo algo malo? No. ¿Estaba diciendo una mentira?
No, es que el diablo no necesita decir mentiras, a veces dice verdades para convencerte, pero después infiltrará una mentira que destruirá el proyecto que estás haciendo para Dios. ¿Cuántos da la gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Siempre el enemigo tratará de destruirte desde dentro. Pero hermanos, con esto termino. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos que podríamos citar. Personas que, como Noé, emprendió el proyecto que Dios le dijo de construir un arca. Personas como Samuel, o como David, como Salomón, que construyó el templo. Personas que tuvieron oposición. Es decir, que el que ores, ayunes, busques a Dios y tengas el permiso de Dios, no te va a quitar que no tengas oposición. La vas a tener. Es más, se sabe que cuando algo es de Dios, cuando tiene oposición. Un gitanico me dijo, la Biblia esta, Reina Valera, tiene 35.000 fallos. Digo, mis muelas que sabes contar bien. 35.000 fallos tiene. Por eso no me la creo. Y le dije, vale. No sabía que eras arqueólogo. Pero bueno, si tiene 35.000 fallos, pues mío. No. Si te quedas fijando, es la Biblia más atacada. Y me iluminó el Señor. Rollo, dije, por eso sé que es de Dios. Porque es la más atacada, sí señor. ¿Queréis saber quién es un hombre espiritual? ¿Un hombre de Dios o una mujer de Dios? Te lo digo. No se enfade nadie, ¿eh? Vete donde están los más carnales y al que estén criticando, ese es. Tú vete donde estén los más carnales, ¿no? Al que le estén quitando los cachos, ese es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, yo no me puedo bajar de aquí sin hablar de alguien que inició el mayor proyecto de la historia, irrepetible y que jamás nadie lo va a superar. Jesús. Decía la Biblia, Miqueas capítulo 5 y texto 2, tú, Belén, que eres pequeña, y que el río Éufrates está a tu vera, de ti saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermanos, Miqueas, 700 años antes, estaba profetizando que iba a venir alguien a hacer el mayor proyecto de la historia. Y ha llegado el momento, y ha nacido Jesús en Belén. Y lo han adorado. Y como dijo ayer el pastor Mario, y los magos de Oriente han venido. Y tiene 12 años, y de alguna manera confunde a los sabios con su sabiduría. Y empieza a predicar la palabra a la edad de 30 años. ¡Qué paciencia, hermanos! 30 años tuvo que esperar. Profetizado por todos los profetas. No hubo un profeta que no hablase del Mesías. Ha venido y ha comenzado el mayor proyecto de la historia jamás contada y que nunca nadie podrá superarlo. ¿Sabes cuál es? La salvación de la humanidad. Amén. No ha habido proyecto como este. Nehemías quería construir un muro, el otro quería poner las puertas, el otro quería construir un templo, pero Cristo estaba construyendo una Jerusalén celestial para que todos que en él creyeran no se perdieran y tuvieran vida eterna. No había otro proyecto más grande que esto. Y ha empezado a predicar y ha dicho, escuchadme, en la profecía de Isaías que dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido, esa profecía se ha cumplido hoy. Y dice la Biblia, nada más comenzar el proyecto, que los fariseos lo cogieron y lo querían tirar por un acantilado. No había comenzado el proyecto y ya estaba a punto Satanás de derribarlo. Te digo algo, nada más nacer Cristo, Herodes trató de matarlo. Nada más de nacer el proyecto, Herodes trató de matarlo, matando a todos los niños, y se tuvo que ir a Egipto. Pero no solo esto, hermanos, tenía toda la oposición de todos los religiosos, saduceos y fariseos de aquel tiempo, y tenía toda la ira y el odio de los romanos. Pero también tenía otros grupos que lo trataban como un falso. Pero no, hermano, no me quedo ahí. El proyecto era grande, pero no es esto. El problema vino desde dentro. Amén.
Se vuelve a repetir la historia. En el proyecto de Cristo para salvarte a ti, no para salvarse Él, para salvarte a ti, empieza en un desierto siendo tentado por Satanás. Dice la Biblia, oró y ayunó 40 días. Qué coincidencia, como Nehemías. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué hizo Nehemías? Orar y ayunar, y pedir el permiso del rey. ¿Qué hizo Jesús? Orar, ayunar, y ya tenía el permiso del Padre. Pero se ha enfrentado al desierto como un hombre y ha vencido a la tentación como hombre. Y dice la Biblia que cuando ha soportado la tentación, los ángeles han bajado y le servían. ¿Te has dado cuenta? Nada más nacer ya tuvo oposición, lo querían matar. Nada más predicar la palabra, ya lo querían tirar por un acantilado. Nada más bautizarse, el demonio lo ha tentado en el desierto. Pero ¿sabéis qué? El demonio ignorante de él pensaba, has venido al desierto y te voy a derrotar. Lo que no sabía es que Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto precisamente para ser tentado. Hermanos, el demonio sabía lo que había. ¿Y qué hizo? Atacó desde dentro. ¿Y a vosotros os viene ahora a la cabeza Judas? ¿A que sí? Jesús dijo, he llamado a 12 hombres y uno de vosotros es diablo. El problema lo tenía dentro. Pero Jesús lo sabía. Dice la Biblia, Él sabía desde el principio que Él le iba a entregar. Lo sabía. ¿Os viene a la cabeza Judas? Porque es verdad que Él es el que desde dentro, el que come pan con Él en la mesa, se levanta contra Él. Estaba profetizado. Lo habían profetizado. Que Judas lo vendería por 30 monedas exactamente y que compraría un terreno, un campo con ese dinero. Estaba profetizado. Y también que se intentaría ahorcar y se caería en el suelo y se mataría. Estaba profetizado. Pero yo me acuerdo de Pedro, el valiente, que le dice, Señor, ten compasión de ti mismo y no vayas, hombre. Y Jesús le dice, atrás de mí, Satanás. La copa que me ha dado mi Padre no me la voy a beber. No vayas a Jerusalén, hombre, que te matan. Y Cristo entiende que esas palabras no son de Pedro, que son del propio Satanás. Porque todos somos capaces de ver a Judas que traiciona. Pero es difícil ver el comentario bonito y cariñoso de Pedro que te dice, no te sacrifiques. No lo hagas. Que pronto señalamos a Judas, pero qué difícil es identificar al Pedro. Pero el Pedro hace el mismo daño que Judas. Y Pedro dice, no, ten compasión de ti, hombre, no lo hagas. Pero era un mensaje envenenado, lleno de una ira, porque Satanás sabía que si Cristo llegaba a la cruz, el proyecto estaba cumplido. Por eso, cuando lo llevan al patio romano, le dan semejante paliza, latigazos en sus espaldas, sus órganos han quedado al aire. Perdonadme por esta frase. Había mucha gente que se moría en el patíbulo romano. Está ensangrentado, dolorido, le han dado puñetazos, patadas, porque Satanás sabía que él no podía llegar a la cruz. Pero él ha cogido la cruz y ha ido paso firme hacia el monte de Gólgota. Desde donde sale hasta el Calvario es todo cuesta arriba. Y ha empezado a caminar ensangrentado. Ha llegado a la cruz. Le han clavado sus pies y sus manos y lo han levantado en el madero. Y se cumplió esa palabra que decía Jesús. Como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entre vosotros. ¿Sabéis lo que estaba diciendo? Que el mayor proyecto que estaba haciendo Cristo, nada más nacer, el demonio trató de interrumpirlo, después trató de opositarlo, después lo traicionaron, otros lo negaron, otros le abandonaron, pero en ese proyecto se quedó solo. No, Agustín, solo no. En el Getsemaní estuvo con el Padre. Por eso decía, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En mi angustiosa queja, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hermanos, cuando la han levantado en la cruz, el demonio está rabiando. Por eso dice Colosenses capítulo 2 y texto 14, que Cristo exhibió públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos.
¿Sabéis por qué? Porque cuando Cristo ha cumplido todas las profecías y ha estado clavado en la cruz, ha dicho consumado es. ¿Y sabéis cómo dijo consumado es? Como está escrito, telestai. ¿Sabes qué significa telestai? El fin, el cumplimiento, todo ha acabado. El proyecto que había empezado antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de que los profetas los profetizaran y que el demonio trató de destruir, ha llegado el momento que se ha cumplido y él ha dicho, consumado es. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué me quieres decir con esto, pastor? Os estoy dando la noche. ¿Qué me quieres decir con esto? Que Nehemías hizo un proyecto y lo llevó a cabo porque no se durmió. Que Zorobabel supo identificar que el enemigo lo tenía dentro. Que Pablo vio que el enemigo lo tenía dentro. Jesús vio que el enemigo lo tenía dentro. Pero Cristo, levantado en la cruz, ha sido la mayor victoria que jamás un hombre ha podido tener. Ni Napoleón, ni Alejandro Magno, ni el Cid Campeador. Nadie ha podido igualar una victoria tan grande como la de Cristo. Te digo algo, a día de hoy el demonio todavía sufre los dolores de la cruz. Porque es un tormento que lo va a perseguir por la eternidad hasta que sea condenado. Y cuando el Cristo, nuestro Cristo, dice consumado es, telestai, está diciendo el proyecto está hecho. He abierto la puerta de la nueva Jerusalén para todos vosotros. Os doy acceso a los lugares celestiales. Yo recibo lo que vosotros teníais que recibir y soy la justificación, la santificación y la salvación de aquellos que creen en su gracia y en su verdad. Estaba diciendo, el proyecto ya está hecho. ¿Y ahora qué pasa, iglesia? Ahora tú tienes la garantía de que si tú lo tienes a Él, tu proyecto va a llevarse a cabo. Pero tener a Cristo me va a quitar la oposición y los problemas. No, lo vas a tener dentro, incluso cerca de tu casa. Lo vas a tener dentro de tu casa, junto a ti, muy cercano, para que no lleves a cabo tu proyecto, para que te descuides, porque el demonio está interesado en que tú te caigas y te destruyas, y es el mayor experto en boicotear la obra de Dios. Pero te tengo que decir algo, hermanos. El proyecto se va a llevar a cabo y se va a finalizar no por nada, simplemente porque aquel que fue levantado en la cruz del Calvario ha vencido por nosotros y nos ha dejado esta herencia dentro de nosotros para que nosotros podamos también cargar nuestra cruz, ir hasta el Gólgota, levantarnos en un madero y decir, sí, consumado es. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos en esta hora. Te amo, te necesito y te quiero, Señor.